Estudiantes de tercer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 4 del tercer trimestre en el curso de geometría. Bien, ya hemos estudiado lo que es la semejanza de triángulos. Es importante identificar los criterios o casos como ángulo, ángulo, lado proporcional, ángulo, lado proporcional, tres lados proporcionales que nos permiten identificar que a ángulos iguales se le oponen lados proporcionales, que son aquellos que tienen una misma razón, y también aplicamos la semejanza de triángulos cuando hay rectas paralelas, ¿ya? Y allí tenemos algún tipo de ángulo como alternos, ángulos correspondientes, los ángulos opuestos, también aplicamos la semejanza. Bien, a continuación explicaré algunos ejercicios para reforzar más aún este tema. Practicamos. Número 1. Calcula X. Me dan aquí N, 3NX, un ángulo de 37 grados y PQ es 3 unidades. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Primero podemos trazar aquí una recta perpendicular con la finalidad de formar mi triángulo rectángulo aquí de 37, 53, ¿no? Aquí también tenemos ángulos que son congruentes, ya que esas rectas PQ y BH son paralelas. Aquí también será alfa, ¿no? Y en estos dos triángulos tenemos que son semejantes. Ahí coloco una variable beta. El triángulo APQ, ya este triángulo de acá, APQ, y el triángulo ABH, ¿no? Todo. Son semejantes. ¿Cuál sería el caso o el criterio? Ángulo, ángulo. A ángulos iguales se le oponen lados proporcionales. Por ejemplo, a beta se le opone 3 unidades, ¿no? Aquí. Empezamos por el triángulo pequeño, 3 unidades. Y a beta en este triángulo grande, ABH, se le opone BH, colocamos este lado BH. Ya, esto es igual a ¿quién? Al 90 en el triángulo pequeño se le opone N. Y a 90 en el triángulo grande se le opone 4N, ¿no? Todo esto. Las N se simplifican, ya, simplificamos las N aquí, donde BH será 12, resolviendo esto, 12 unidades. Es igual a BH. Ya, ahí está. Y lo colocamos en la gráfica, 12 unidades. Triángulo de 37, ¿no? Al 37 se le opone 3K. Por lo tanto, K es 4, ¿ya? K es 4. Ya, al 90 se le opone 5K. Entonces colocamos aquí 5 por 4, 20. X será 20 unidades, ¿no? Muy bien, ahí está mi respuesta, 20 unidades. Aplicando el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Continuamos con el ejercicio número 2. En un paralelogramo ABCD, graficamos aquí esta figura que tiene sus lados opuestos congruentes, ¿no? Y paralelos. Ahí está, más o menos aquí. Ya ABCD, A, B, C
y D. Sobre el lado BC se toma un punto E. Ya aquí colocamos un punto E. Los segmentos DE y AC se intersecan en F. DE, aquí, y AC se intersecan en F. De modo que BC es 12, ya. BC es 12. Colocamos aquí. AC 4FC. A FC le asignamos una variable A. AC es 4A, ¿no? Todo esto. Por lo tanto, AF será 3A. Y lo colocamos allí. Calcular BE, una variable X. Entonces, S será 12 menos X. Los lados opuestos son congruentes. AD es 12. Y colocamos algunas variables para identificar el caso de semejanza. Aquí los ángulos que se oponen son iguales, alfa y alfa. Por acá, un ángulo beta. A ver, vamos a colocar un ángulo beta aquí. Y este será el mismo de acá. Por la propiedad de ángulos alternos internos, ¿no? Los que forman una Z. Estos son congruentes. Ya allí. Entonces, el caso de semejanza para ambos triángulos, que es, ahí está, ángulo, ángulo, a ángulos iguales se le oponen lados proporcionales. Por ejemplo, al beta se le opone 3A. Empezamos por ese triángulo grande. Colocas 3A sobre, ¿ya? A beta se le opone A sobre A. Esto es igual. A este ángulo alfa se le opone 12. Entonces 12 sobre a este ángulo alfa en la parte superior del triángulo pequeño, 12 menos X. Las A obviamente se eliminan aquí. También tercia 1, tercia 4. 12 menos X es igual a 4, ¿no? El valor de X será 8. Si X es 8, aquí sería 4, ¿no? 4 y acá, obviamente. Lo que nos piden hallar es BE, que mide 8. Y esta sería mi respuesta del ejercicio número 2. En el siguiente ejercicio, número 3, en un triángulo acutángulo. Recordemos que el triángulo acutángulo, todos los ángulos son menores a 90 grados, ¿no? Aquí triángulo acutángulo. ABC. Ya, A, B y C. Se trazan las alturas AD. Trazamos la altura AD aquí. Perpendicular. AD y CE. Ya aquí también está de manera perpendicular. Tal que AE, ya esto es 12. B es 3. BD es 5.
Calcular CD. Calcular CD que le voy a asignar una variable X. Me dicen que estas son alturas, formo triángulos, rectángulos, por ejemplo. Aquí tenemos el triángulo ABD, este que lo voy a señalar de color rosado. Triángulo ABD, acá de color rosado. Ya desde aquí. Ya allí. Y aquí. Colocamos variables, por ejemplo, beta y alfa. Sabemos que estos suman 90 grados. Aquí alfa, beta. Ya. Pero con respecto al triángulo EBC, también es rectángulo, tengo beta, el otro sería alfa, ¿no? Es el caso de semejanza, ángulo, ángulo, y los triángulos, obviamente, ahí está, semejantes a ángulos iguales, se le oponen lados proporcionales, ¿ya? A alfa se le opone 5. Ya colocamos 5. Sobre alfa en el otro triángulo se le opone 3. Ya es igual. A 90 se le opone todo este que sería 15. Ya 15. Y a 90 se le opone todo esto que es 5 más x. Quinta 1, quinta 3. Entonces, 5 más x es igual a 9, donde el valor de x es 4. Ya ahí está. La respuesta es 4. Continuamos con el siguiente ejercicio, número 4. En un triángulo ABC, AB es 24. Ya voy a graficar aquí mi triángulo ABC. Ya aquí está. Triángulo ABC. Ya más o menos por aquí. Ya ahí está el triángulo ABC. Triángulo A, B, C. El ángulo AB es el lado AB es 24. El ángulo A es 45 grados. Por un punto F de BC se traza FE, que es perpendicular, ¿ya? Al lado AC. Aquí trazamos una pequeña recta de 90 grados. Ya ahí está. FE, un punto E, aquí. Ya perpendicular al lado AC. Hallar F, una variable X, al lado AC. Si BF, hallar F perpendicular al lado AC. Si BF es igual a 3FC, a FC le asignamos una variable A, por lo tanto, BF es 3A. Y aquí voy a trazar una recta perpendicular con la finalidad de trabajar lo que es triángulos, rectángulos. Si es 24, su hipotenusa, entonces esto sería 12 raíz de 2, ¿ya? ¿Verdad que aquí es k raíz de 2? Entonces esto sería k 24 entre raíz de 2, racionalizando 12 raíz de 2. Muy bien, aplicamos la semejanza de triángulos. Entonces, aplicar el criterio de semejanza ángulo, ángulo, alfa, beta, alfa, beta. A beta x, a beta 12 raíz de 2, a alfa a y al otro 4a. Entonces, x es igual a 3 raíz de 2, simplificando esto, la respuesta de